Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 23 de noviembre y vamos a hablar de... ¿Es el ser humano capaz de Dios? Recordad, la fe crece cuando se comparte. Bueno, María, a ver, ¿es el ser humano capaz de Dios? ¿Qué significa eso de que el ser humano sea capaz de Dios? Eso, ¿no? Viendo un poquito nuestro recorrido en los podcasts anteriores, ¿no? De razones para vivir la fe en comunidad, claves para celebrar la fe, la pregunta es, bueno, ¿y por qué el hombre tiene fe? ¿O qué significa la fe? Y claro, dando un paso anterior, ¿es el hombre capaz de Dios? Es decir, ¿puede el hombre llegar a conocer a Dios? Entonces, de aquí partía esta pregunta que también recoge como primera pregunta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pensaba, yo creo que es importante, ¿no?, compartir esto con las familias para hacernos conscientes de que el ser humano es capaz de Dios y que nuestros hijos son capaces de captar a Dios. Incluso me arriesgo a decir que los niños, por esa inocencia, por esa sencillez, ¿no?, perciben a Dios con más facilidad, tienen más sensibilidad para captar a Dios, ¿no? Y claro, es que esto es lo que da razón de por qué podemos creer y por qué podemos celebrar y vivir la fe en comunidad. ¿Qué es la fe, María? Yo la definiría como que es la capacidad que tiene el ser humano para adherirse a un ser que le trasciende, que le supera. Claro, la pregunta está en, bueno, ¿y qué imagen tengo yo de ese ser superior? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿No? Porque, claro, realmente el término Dios es un término muy amplio. Claro, nuestro Dios es un Dios Trinidad, es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ya vamos dibujando, por decirlo de alguna manera, nuestra imagen de Dios. Pero claro, yo invito a todos nuestros oyentes a que se pregunten, bueno, ¿y qué imagen tengo yo de Dios? Porque a veces puede surgir, ¿no?, que pensemos que creemos en el Dios de los cristianos católicos y realmente, bueno, si nos pusiésemos a definir este Dios en el que nosotros creemos, bueno, pues encontraríamos gran distancia, ¿no?, con la verdad que nos ha sido revelada, ¿no? Porque, claro, nosotros los cristianos católicos confesamos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha mostrado el rostro, las palabras, los gestos, el ser íntimo de Dios, ¿no? Gracias a que nos ha sido revelado. Pero claro, para eso yo tengo que tener fe, es decir, yo tengo que adherirme a esto que me ha sido revelado. No sé si... más o menos. Bueno, esto de adherirse, o sea, tener fe, pues yo creo que es pues creer que Dios existe, ¿no? ¿O implica algo más? Claro, para nosotros implica algo más, porque implica un estilo de vida, una manera de pensar, de hablar, de actuar. Podemos tener un Dios, podemos tener una fe que no implique nuestra vida. Bueno, sí, pues ya está, ahí está Dios, ese ser superior. Venga, sí, yo creo, pero ¿y esto cómo marca tu vida? ¿Cómo te define? ¿No? ¿Realmente tu fe te define o no? ¿O es algo que es accesorio, que cuando me surge alguna ocasión me agarro a eso, pero si no, en mi día a día no me agarro? Claro, la gran diferencia, la gran aportación que hace el cristianismo es que rompe con con una fe solo de conocimiento o solo de algo que me ha sido dado a conocer, pero que no aporta a mi ser más profundo. Y creo que esto es importante también, ¿no? Cuando preparaba este compartir con nuestros oyentes, también sentía que es importante en nuestro hoy, ¿no?, en esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, porque eso, ¿no?, creer en un Dios que me ama, que está conmigo, que es todopoderoso, ¿no?, en medio de esta situación de caos, de desconcierto, la certeza de que
mi Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está ahí colgado en la estantería, sino que realmente se implica en mi vida. Pero eso, yo tengo que abrirme a esa presencia de Dios. Porque muchas veces, bueno, no sé si a ti te ha pasado, Virginia, yo en el diálogo con adultos, muchas veces vemos a Dios en función de mí, ¿no? Desde la capacidad que tengo yo de conocer a Dios, bueno, pues ahí, ¿no? Defino a Dios según yo. Pero es que la verdad es que tenemos que mirar a Dios para que defina al ser humano, ¿no? Y esto es que me parece fascinante, ¿no? Porque claro, eso ya no es mi realidad como ser humano, no es a mi medida, es a la medida de Dios. Y es que estamos heridos de Dios, ¿no? Somos imagen y semejanza suya. Dios al crearnos ha dejado en nosotros su firma, que es un anhelo de Él, ¿no? Todo ser humano tiene anhelo de Dios. Esto, bueno, pues a veces lo buscamos por unos caminos o por otros, son tan variados, ¿no? Y cada cultura, ¿no? Y cada realidad y cada momento histórico podemos encontrar personas que han buscado a Dios de maneras tan diversas, pero la verdad esencial, el fondo es que tenemos anhelo, ¿no? Y esta es esa dimensión humana, propiamente humana, que nos diferencia de las demás criaturas. A ver, entonces, por recapitular, has dicho que la fe tiene que implicar a toda nuestra vida, digo. O sea, yo creo que eso es fácil verlo, pues a lo mejor en ti, que eres religiosa, ¿no? Que es que hasta te cambia el modo de vestir, o en un sacerdote, ¿no? Que tiene ese estilo de vida pues tan difícil. Pero ¿cómo puede ser este estilo de vida dentro de una familia? ¿Qué se supone? ¿Que hacen cosas diferentes? No, ¿no? Ya desde los principios del cristianismo, ¿no? En la carta a Diogneto, bueno, y San Pablo también lo dice, ¿no? Es estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, claro, y además, eso, Gaudium et Spes nos insiste, ¿no? El Concilio Vaticano II nos insiste en que no se trata de eso, ¿no? De salirnos de la realidad, ¿no? Y no implicarnos. El reino de Dios, como nos dice Jesús, ya está en medio de nosotros y son nosotros con nuestros talentos, como veíamos hace unos domingos, ¿no? Con nuestros talentos que nos han sido confiados, que tenemos que poner a construir ese reino. Dios, al hacerse hombre, al asumir la realidad humana, acoge todo lo humano. Entonces, se trata de vivir en familia con esta perspectiva, ¿no? Con esta certeza de que Dios tiene un proyecto de amor, de que eso no es casualidad que tú hayas conocido a Jesús, que os hayáis planteado un proyecto de vida, que os haya bendecido Dios con 3 hijos, ¿no? Ver la mano providente de Dios acompañándoos en vuestro itinerario y claro, en función de esa apertura a la acción de Dios en vuestra vida, iréis viendo ese proyecto de reino. Y, a ver, María, danos algunos tips, algunos consejos como muy concretitos para llevar a nuestras familias, para transmitir a nuestros hijos esta capacidad que tenemos de llegar a Dios, de tener nuestra fe, de que nuestra fe implique todo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguna cosa concreta? Mira, una cosa muy concreta y que vendría, ¿no?, a cumplir el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿En qué sentido? En que eso, ¿no? A veces utilizamos el nombre de Dios para decirle al niño, Dios te está viendo y te va a castigar, ¿no? A mí esa frase ahí me duele en las entrañas, porque claro, ya le estamos aportando una imagen de Dios. Es un Dios que está pendiente de lo malo que hago para castigarme, ¿no? O eso, no hagas esto que el niño Jesús se enfada. ¿No? Es verdad que lo hacemos y ¿no? Si alguno de nuestros oyentes lo hace o lo ha recibido, ¿no? A lo mejor en casa ha sido a él a quien le han transmitido. Claro, al final esto condiciona la imagen de Dios que estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso, no utilizar esta manera, ¿no?, de hablar de Dios para que no se nos vaya desfigurando, ¿no? Porque ¿no?, en esa pregunta que hacía al principio, ¿no?, que invito a nuestros oyentes, ¿no?, ¿qué imagen tengo yo de Dios? Entonces, bueno, si dedicamos unos minutos a reflexionar esto, también eso, ¿no?, ante esos rasgos que puede tener mi imagen de Dios, ver qué es lo que ha influido en que yo tenga esa imagen de Dios, ¿no? Si tengo una imagen de Dios muy rigorista o eso, ¿no?
a veces la cólera de Dios, ¿no? Que en algún momento nos aparece en el Antiguo Testamento, pero claro, hay que saber contextualizarla también por la trayectoria del pueblo de Israel. Entonces su imagen de Dios también estaba forjada por las realidades que estaban viviendo y a la hora de esa inspiración divina, ¿no? Cómo lo acoge y lo interpreta y qué quería decir en aquel momento y cómo nos suena hoy a nosotros, que han pasado miles de años y eso influye mucho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? Rigorista. A veces tenemos la imagen de un abuelo bonachón, ¿no? Con esto de que lo pintamos con barba blanca y anciano, bueno, pues ya está, Dios. O eso, ¿no? El Dios de intercambio, ¿no? Yo te rezo 3 Padre Nuestros y tú a cambio me das, ¿no? Lo que te estoy pidiendo, ¿no? A veces eso, ¿no? Como si estuviésemos en un trapicho con Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, ¿no? ¿Qué imagen tengo De la de lámpara, Dios? ¿no? También, también. Eso, a mí el otro día en catequesis estábamos haciendo referencia a los milagros de Jesús, ¿no? Y decía un niño, es como si fuera un mago. Digo, oh, Dios no tiene chistera. No, esto es fruto del amor y de la fe, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Como Jesús siempre que hace un milagro, dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Es gracias a a esa adhesión que yo hago a creer en Él, me abro a que pueda hacer en mí esta obra que a lo mejor a ojos de la naturaleza es imposible, pero es que para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en los próximos podcasts iremos dando pistas, ¿no? de este Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo, ¿no? Porque nosotros podemos conocer a Dios por la razón, ¿no? Ahí tenemos unas claves, pero claro, si acogemos la revelación, es decir, lo que Dios ha querido manifestar de sí mismo, pues damos un paso importantísimo para nuestra vida porque es realmente lo que le da un sentido y una manera y un estilo de vivir, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelización@conferenciaepiscopal.es. Y ya sabéis que podéis darle a estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.